Buenas y bienvenidos a esta tutoría del curso de estática. En este primer problema analizaremos el problema 256 del Hibbeler de la materia estática. Entonces, después de haber leído el enunciado, lo que tenemos que hacer es, primeramente, expresar estos vectores fuerza en sus componentes, por lo que empezamos a descomponerlo a sus componentes X y Y. Como vemos acá, esta fuerza F1 está compuesta por una componente en X y otra componente en Y. Lo mismo la fuerza F3. Por lo que procedemos a descomponer esta fuerza, ya sea con su ángulo o con ese triangulito que nos dan, que es lo mismo que expresar su ángulo, ya que nos dan sus catetos y la hipotenusa. Para descomponer la fuerza F1 utilizamos el ángulo Φ, que vemos que está desde el eje Y, por lo que si utilizamos el seno, vamos a proyectar en el cateto de enfrente, que como vemos es F1 en X, por lo que la componente en X de F1 va a ser la magnitud de F1 por el seno de este ángulo Φ, y así con su componente en Y sería con el coseno de este ángulo, la magnitud de F1 por el coseno de Φ. La fuerza de F2 vemos que va totalmente en X, por lo que va a ser 200 Newton en X, y su componente en Y va a ser 0, F2Y igual 0. Ahora para F3 vamos a utilizar el triángulo que nos proporcionan y procedemos a calcular el ángulo. Entonces, con una simple regla trigonométrica obtenemos el ángulo alfa, que sería el seno inverso de el cateto opuesto entre la hipotenusa, y obtenemos un alfa de 67,38 grados. Este es el ángulo con respecto al eje X. Entonces procedemos a proyectar, por lo que nos queda F3 va a ser la magnitud de F3, que es 260, por el coseno, que sería el cateto adyacente, que sería F3X. Entonces usamos el coseno de este ángulo, y para proyectarlo en el eje Y sería el seno de este ángulo. Esto nos da un valor de 100 newtons para la fuerza F3 en X, así como 240 newton en el eje Y. Ya con estos vectores en sus coordenadas procedemos a hacer equilibrio. Entonces hacemos una sumatoria en el eje X, que nos va a quedar de esta manera. Y una sumatoria en el eje Y, que queda de esa otra forma. Tenemos que observar que la componente en Y de la fuerza 3 va en Y negativo, por lo que debemos cambiar el signo y ponerlo negativo. Ahora, para sacar la resultante, lo que hacemos es sumar sus componentes en X y sus componentes en Y. Entonces, la componente en X de la fuerza 1, la componente en X de la fuerza 2 y la componente en X de la fuerza 3, para así sacar las resultantes. Vemos que el enunciado nos dice que la resultante es de 450 en esta dirección, con un ángulo de 30 con respecto al eje X. Por lo que proyectando la resultante, sabemos que va a ser 450 por coseno de 30 en X y por seno de 30 en Y. Y como ya tenemos la suma de todas las fuerzas en X, eso debe ser igual a la componente en X de la resultante, porque igualamos el 389 a la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X. Y este 450 por seno de 30 lo igualamos a la suma de fuerzas en el eje Y, ya que todas las fuerzas que están en el elemento son iguales a la resultante.
Entonces toda la suma de fuerzas en Y va a ser igual a la resultante proyectada en Y. Y aquí ya obtenemos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas que se procede a resolver y obtenemos un phi de 10,9 grados y una fuerza F1 de 471 Newton.